recuerdo que en la volante hay un código QR donde pueden hacer sus preguntas anónimas y ya tenemos un par cansados. ¿Cree usted que una nueva constitución es efectiva para combatir el flagelo de la corrupción? Bueno, yo creo que, como decía el otro día, Monseñor Ulloa y otro antes que él, los dos enemigos más grandes que nosotros tenemos ahora mismo en la sociedad son la corrupción y la impunidad. Y casualmente, una nueva constitución debe crear una serie de mecanismos que nos protejan al menos o nos ayuden a combatirla, porque ahora mismo me pregunto, ¿qué se está haciendo para combatir la corrupción? No hay un programa nacional anticorrupción. En las universidades no se enseña qué es la corrupción y cómo prevenirla y cómo combatirla. Y este no es un tema que le corresponda a uno solo por ahí. Uno puede denunciarla, uno puede criticarla, pero combatirla tiene que ser a través de toda una serie de mecanismos que permitan, no la vamos a acabar de la noche a la mañana, pero sí creo que la podemos controlar sin una participación ciudadana. Pero ¿qué pasa? Que los ciudadanos, de una u otra manera, por eso es que se dice que aquí todos somos corruptos, porque unos son por acción y los otros por omisión. Entonces que los panameños somos muy dados, que estamos viendo un acto de corrupción y miramos por otro lado, porque no queremos comprarnos problemas. Y en cierta medida, y lo digo con toda sinceridad, no deja de tener razón, porque si usted va y denuncia un acto de corrupción, puede que sea como usted que se quede. El corrupto tiene más mecanismos de acción para evitar que se lo lleven. Pero la gente que se mete a corrupto es porque se sabe que van a ser impunes. O sea, la corrupción y la impunidad son dos alas de un mismo pájaro, con el permiso del pájaro. No pueden actuar la una sin la otra. Ahora, yo he llegado personalmente a una, digamos, preconclusión de que a nosotros lo que nos está más acabando es la impunidad. Mi conclusión no es que Dios me quiera actuar en que siempre ha habido y siempre habrá, no. Pero la impunidad es una cosa brutal, una cosa verdaderamente insolente, diría yo, e indignante. Pero ¿cómo hacemos para que la gente se indigne frente a la corrupción? Si no empecemos viéndola. Yo le decía el otro día en otra charla a otro grupo de servidores públicos, ahora que empezó la escuela, bueno, ya no hay escuela, están en huelga, pero cuando empezó la escuela, el peladito que llegó, las clases empezaron un lunes, el peladito llegó el miércoles de la mamá, y le dice, mamá, dice la maestra que tengo que llevar el viernes un folder de 8,5 por 2. ¿Qué le dice la mamá mía? No te preocupes, yo te lo traigo mañana del trabajo. No importa que trabaje en lo privado o en lo público, pero como mamá, ¿verdad? Usted dirá, ¿qué quiere? Que la mamá salga a medianoche a comprar un folder, ¿no? Yo te lo traigo del trabajo. Y así empieza el folder, el lápiz, etc. Y por ahí nos vamos porque corrupción es corrupción. Aquí creen que corrupción es... Hemos llegado a tal grado de degradación cívica frente a la corrupción que aquí oímos hablar de gente que se roba millones y nosotros tan pancho y en el fuero interno estamos diciendo yo voy a ver cómo hizo. Eso se llama impunidad. Entonces, yo creo que dentro de ese cambio constitucional el cambio debe empezar por nosotros mismos y tratar de ser cada día mejores ciudadanos. Estos son los temas que hay que hablar, no dejarnos llevar por los chismes, los bochinches, las especulaciones y que nos disminuyen como ciudadanos en México. Gracias, doctor. La siguiente dice, ¿me puede dar un paso a paso sencillo para llegar a una nueva constitución? Bueno, la alfabetización sería el primer paso firme. En segundo lugar, la organización para la estructuración de los procedimientos a seguir para la elección de los constituyentes y la manera como va a proceder esa constituyente. El debate que tiene que darse dentro de la constituyente. También se quiere, por ejemplo, y se me había pasado, ver cómo hacemos para que al momento de ir a elegir constituyente se haga sobre la base de que programática, que se llama, es decir, que el que quiere ser constituyente le diga al ciudadano esto es lo que yo voy a defender en la Asamblea Constituyente y que se establezcan los mecanismos de revocatoria de mandatos si no cumple, pero revocatoria de mandatos por parte de los electores, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería después del debate y aprobación sería ese periodo yo calculo que tienen que ser mínimo unos 9 o 10 meses de divulgación al máximo para que no nos pase lo que nos pasa ahora. La gente no conoce. Lo que pasa
para que no nos sintamos tan mal, yo leí ahí el otro día en España que se dio una constitución después de la caída de la dictadura franquista, se dieron una constitución en el 78, pero ellos sí vivieron un proceso de transición democrática. En España decía la información que el 78% de los españoles no conocía su constitución de España. O sea, estamos hablando de que de Europa, de un montón de cosas más, o sea que para que no nos sintamos tan mal, ¿no? Pero yo sí creo que con la nueva constitución se hay que dar la vinculación, que es más y muy más lejos. Dentro de este proceso de alfabetización y por contradicción, nos vemos en cierta medida comprometidos, obligados a pedir a la gente que se dé el estatuto constitucional vigente, porque usted no puede cambiar lo que no conoce. La mayoría de la gente no lo conoce. Entonces es una manera de lograr esa constitucionalización del ciudadano, así lea, o sea, así tenga que leer algo que no es una constitución, porque en el siglo XXI no se le puede llamar constitución un estatuto impuesto. Empecemos por ahí, ¿no? Eso estaba bien en el siglo pasado, pero hoy en día nosotros no podemos seguir un estatuto impuesto porque es una contradicción flagrante con el mundo en que nos toca vivir. Gracias. ¿Cuántos constituyentes serán elegidos? Bueno, así, yo no doy taxativamente normativa o cifra de nada. Yo soy opinión en base a lo reducido que nos quedemos por los 51 la constituyente del 45. Yo creo que irnos a una cantidad mayor, no creo que sería mucho. Yo creo que tenemos que preocuparnos más de la calidad de los constituyentes que vamos a llevar a realizar esa tarea. Y preocuparnos también, una vez electos, de ver que hagan las cosas para las cuales se eligen. 51 yo creo que es una cifra válida. Entre las cosas que tienen que ver en la constituyente, dicho sea de paso, si me lo permiten, uno, el problema territorial de este país. Un país demasiado chiquito para dar por tantas provincias y tantos corregimientos. Vamos por 700 corregimientos. Como si fuéramos entre medios. Nosotros somos una mini riqueza, territorialmente hablando. Pero acuérdense que todo eso es una creación clasicista, populista, clientelista, y nada contribuye. 701 con suplente. Ojo, es una carga fiscal bien grande para todos. Entonces, eso hay que verlo. Y cuando hablo de división territorial, es que aquí, por ejemplo, el Estatuto Constitucional del 71 mató al municipio. Porque desapareció, cambió el artículo donde decía que la división territorial de Panamá era en provincias, distritos y municipios, incluso en vez de municipios, corregimientos, y eso distorsionó absolutamente la estructura de la nación y del Estado. Porque el municipio ha sido a lo largo de la historia y lo sigue siendo, y si no, miren ustedes que es una de las instituciones que más ha progresado en América Latina. Uruguay, Salvador, Brasil, Colombia, por ejemplo, Medellín. Medellín tiene más de la población que Panamá tiene como país. Y Medellín funciona extraordinariamente en medio de todas sus dificultades gracias al régimen municipal. Las empresas municipales de Medellín, S.A., pertenecen al municipio de Medellín. Ellos manejan el agua, la luz, la electricidad, el metro, todas las cosas que aquí se nos ha vendido la idea que tienen que ser privadas, allá son municipales. Esa empresa hace 4 años tuvo beneficios por 658 millones de dólares. ¿Y qué hicieron? Invirtieron en tecnología educativa, o sea, en todas las escuelas municipales de Medellín. O sea, nosotros aquí, ¿para qué vamos a hablar de cómo andan los municipios? El 74% de los municipios tienen que ser financiados, no tienen. Y solo ver la situación de la capital, nos damos cuenta que se necesita también allí entrar de lleno con una modernización, que yo creo que tiene que ser para la municipalización. Pero estas son cosas que tenemos que conversar entre todos y decidir. A ver, dice, segunda vuelta presidencial, ¿sí o no? Para mí, tiene que ser una tercera. A lo mejor 2 no basta, pero sí, definitivamente.
pero para garantizar al ciudadano una mayor seguridad hay que hacerlo. Porque si me permite, a veces uno tiene que reír o llorar solito. Últimamente, que sí que de Unido nada más ganó con el 34%. Y el único que ha ganado con más del 34% fue Martinelli, que ganó con el 65%. Ninguno ha obtenido más allá del 34% electoralmente hablando. Pero antes no se decía nada. Entonces, eso para mí yo lo veo como una distorsión de que no es que no se deba criticar el 34, el hecho de que tengamos una presidencia que solamente es del 34, pero entonces establezcamos las medidas. Aquí cuando se quiso meter la segunda vuelta, acuérdense que aquí se quiso poner la segunda vuelta, ¿y quiénes se opusieron? Los partidos políticos. Ojo. Entonces, yo sí creo que se necesita, y antes de la segunda vuelta se necesita una modificación. Bueno, con la Constitución yo creo que vendrá, porque miren, en el 45 no había tribunal electoral y se hizo la Constitución. Entonces, esa es una de las instituciones que hay que meterle el ojo de lleno. Nosotros no tenemos ni idea del daño que esa gente ha hecho. Y con el permiso de ustedes, por ejemplo, uno se encuentra con alguien que es familiar, amigo, conocido o compadre. Ustedes saben lo que es tener que vivir en un país donde una persona se queda 34 años como magistrado en criminal. No, hombre, eso no hay derecho. No hay derecho aquí. La alternabilidad tiene que reinar, y la mejor manera que reina la alternabilidad es casualmente con medidas como eso de la segunda vuelta. Y por eso decía yo que si es necesaria una tercera, bueno, una tercera, pero lo que sí tenemos que garantizarnos es que por lo menos, por decirlo así, matemáticamente el gobierno sea de la mayoría, definitivamente. ¿Quién evalúa a los candidatos a ser constitucionalistas? Bueno, constitucionalistas es académico, constituyentes somos nosotros todos los ciudadanos los que debemos evaluar y no se llama prever. Por eso decía, ¿qué requisitos le vamos a pedir a los que quieren ser constituyentes? Eso es otra cosa que tenemos que ir pensando para que al momento de establecerse, se establezca, y al momento de elegir, usted vaya con la garantía de que quienes se están presentando cumplen con una serie de requisitos. En el 45, a pesar de que solamente se puso un par de requisitos, se logró que los que fueron constituyentes fueran gente, por decirlo así, bastante prominentes en aquel entonces. También hubo mujeres en una época en que todavía el voto femenino no era ni siquiera permitido. O sea, la constituyente planteó procedimientos que iban adelantándose a lo que existía bajo la Constitución del 41, que por cierto había sido derogada por Ricardo Adolfo de la Guardia cuando tumbaron la pecuaria en el 41. Una pregunta. Sí. ¿Y cómo no? Mira eso. ¿Está de acuerdo con elecciones legislativas en varios términos? Sí, claro que sí. Yo creo que eso sería un buen procedimiento, porque eso permitiría también dar una mejor dinámica a la relación que tiene que existir entre electores y elegidos. Y se pueden buscar las fórmulas que así sea para todos. Así como, por ejemplo, la elección de los magistrados a la Corte, a los tribunales de cuentas, etcétera, tiene que ser completamente revisado. Nosotros podemos seguir en una democracia con la democracia. No tiene sentido. O sea, que en otros países han buscado mecanismos mucho más democráticos y sobre todo participativos. Ese es, por ejemplo, la Constitución de Guatemala, la forma como se eligen los magistrados, es distinta a la nuestra, porque ellos hacen, como que dice, una especie de concurso de oposición, que aquí no se hace, y una selección un poco más democrática. Y esas son las cosas casualmente, y por eso la alfabetización, para que a través de las preguntas y las presentaciones podamos nosotros ir tomando nota, como se dice, de lo mucho que tenemos por delante que corregir. ¿Qué nos toca hacer ahora? Interesarse en sus derechos, en sus deberes, y sobre todo replicar un poco las cosas que ya saben, que vayan aprendiendo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. La idea es que cada uno de nosotros se convierta en un alfabetizador
Los alfabetizadores por antonomasia, cuando estamos en el terreno de la educación, son los educadores. Y para mí también los comunicadores. Pero ahora mismo hay una cesadía de esa tarea por parte de ambos. Entonces nos toca a los ciudadanos hacer una especie de relevo y asumir esa tarea. Mira lo que está pasando, porque vean, es que este país es único. Este año es el 20º aniversario del concurso de oratorio que se celebra. Y el tema escogido por ellos, los organizadores, es la alfabetización constitucional. Cosa que creo yo que va a ser muy útil para esta tarea. 4.200 jóvenes se han matriculado para participar en el concurso. A pesar de que el IFADU salió por ahí decir que no iba a patrocinar becas, a pesar de que la empresa privada no ha salido a decir que vamos a regalar un libro a estudiantes y cositas así, a niños. 4.000 y pico de estudiantes. Bien. Pero ¿qué pasa? Ese concurso, tal como lo han organizado siempre, lleva un proceso que ellos llaman de inducción. Durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, se les asesora a los concursantes para que puedan participar primero en su escuela, después en su provincia, después en su región y finalmente a concursos semifinales y finales. Pero siempre se les pide a los educadores del plantel que sean tutores de los estudiantes que quieren computar, porque los pelados tienen sí el deseo, el ánimo de computar, pero no tienen el conocimiento que se requiere para concursos de oratoria, que van desde la expresión corporal, la dicción, pronunciación, todo eso. ¿Qué está pasando? He tenido que atrasar la inducción porque los educadores que no van a hablar de tutoría. Es una seguridad. Eso nos muestra el grado de grabación que nosotros estamos teniendo. No tenemos que mezclar pelas con manzanas. ¿Cómo le vas a decir a un pelado, ¿no?, de 15, 14, 16 años, que tú que eres educador no lo vas a tutoriar porque tú no estás de acuerdo con el Ministerio de Educación, no estás de acuerdo con el gobierno, no estás de acuerdo con los criterios? Esas cosas son las que hacen más daño a la sociedad y al tejido social, lo contaminan. Entonces, el concurso va, sí, pero ahora mismo se ha tenido que posponer la inscripción de mayo y por los vientos que soplan va a haber que posponer la que se pensaba iniciar el 2 de junio, va a haber que posponerla y eso reduce la reparación que tienen que tener los estudiantes de las 10 provincias y las comarcas que se han matriculado con mucho entusiasmo para participar. Y créanme que es interesante la participación de los jóvenes. Yo estuve el 22 de abril dando una charla, así como ustedes, en el Instituto Nacional. Había 1.200 jóvenes en aula magna. Un aula magna que está en las condiciones desastrosas. No tiene ventilación, no tiene frío, ¿no? Un ruido horrible, pero los pelados pendientes, y la sorpresa me llegó confesando fue que al final, cuando se le dijo pregunta, ellos no mandaron anónimos. Bueno, se levantaron más de 28 muchachos a preguntar y preguntar. Yo la cargaba el otro día conmigo, pero hoy se me quedaron preguntas interesantísimas. Uno se queda así, porque uno tiene tendencia, a pesar de que uno está lidiando con los jóvenes todos los días, en mi caso por lo menos, como educador, pero unas preguntas muy maduras y muy interesantes. Entonces, esa gente se queda con la... Y ahí fue donde un par de ellos me acercó y me dijo, mire, yo me matriculé para el concurso, pero los profesores aquí me han dicho que no me van a dar tutoría. Y después me puse a preguntar, y efectivamente el fenómeno que se da por todos lados. ¿Qué hacemos? ¿Qué ciudadanos están dispuestos a darle la inducción y la tutoría a los jóvenes? 4.200 jóvenes de todo el país. Y es nada más para dar un ejemplo pues, de que nosotros estamos entrando en ciertas aguas que se pueden volver turbulentas sin querer que hay que evitarlo. Esa decepción a los muchachos, porque no se decepcionan. No, si no hay tutoría, pero el otro día, por ejemplo, fui a dar una charla el jueves pasado a la ciudad de Saber, a un centro de estudios políticos que tienen ahí, y de repente entre el público al final se me acerca un muchacho que vino de Chorrera especialmente a oír la charla, que se integró.
iba a una charla sobre alfabetización. Yo quería aprender con Pedro Constitución, de Pedro Pablo Sánchez. Se acuerda que tiene una banda de música comercial. Y también venía otra niña de 16 años de Colombo, que llegó ahí con su padre, porque ella también va a participar en el concurso. Esas cosas son verdaderamente esperanzadoras de que no todo está perdido, ¿no? Y que no hay motivo para ser pesimistas frente a la necesidad de los cambios y transformaciones que nuestro país requiere, muchos de ellos de inmediato. Muchos de ellos no tienen que esperar una nueva constitución. Yo creo que si hay más actitud sentinela de la población y más exigencias de nosotros como ciudadanos, una serie de cosas, pues yo creo que podemos empezar a corregir el rumbo antes que el Titanic se hunda. Gracias, doctor. ¿Cómo hacemos para que los diputados, llámese Benicio Robinson, no pongan su aparato político a votar por una constitucionalista que luego él o ellos sean las que manipulen? Ese es un riesgo, realmente. Ellos no se van a quedar cruzados de brazos como muchos frente a la posibilidad de tener algún tipo de incidencia o de influencia en la administración de una elección de constituyentes. Por eso la importancia de ver cuáles son los requisitos y prerequisitos. Ahí entonces tendríamos que entrar en buscar algunas exigencias propias que van a lo que podríamos llamar el antes, durante y el después. Porque el problema no es solamente que los benicios, los huevitos, los bolotas y payas, casales y otras cosas que tenemos aquí se quieran meter hasta por una rendija, no van a dejar de hacerlo. Pero si nosotros estamos, ¿verdad?, pendientes, yo quiero creer que lo podemos evitar. Hay otros que no son huevitos, bolotas ni benicios, que son tan o más peores. Esto lo que pasa es que estos se exhiben más porque se sienten más impunes. Fíjense que hay un artículo del Estatuto Constitucional que dice que a los diputados lo investiga la Corte y a la Corte lo investigan los diputados y nadie investiga nada. Entonces, yo sí creo que tenemos que buscar para el antes, para el durante y para el después de la Asamblea Constituyente. Porque tenemos, por ejemplo, que poner medidas preventivas que digan que ni el que sale electo constituyente, ni sus parientes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado de consanguinidad que ya podrán ocupar cargos públicos con más de jurisdicción en los próximos 5 años. Porque si no, estamos en Panamá, como panameños, entonces tenemos que meterle un poco de medicina preventiva al Poder Social. De igual manera, nosotros también podemos decir, nadie que haya sido, por ejemplo, diputado en los últimos 30 años podrá ser constituyente. ¿Qué le parece? A ver, díganme ustedes, ¿qué les parece? Eso podría ser. Algunos me dirán, no, 30 años es mucho. Bueno, sí. Es una idea nada más en el sentido de que le tiremos cráneo a las medidas preventivas que nosotros podemos. Lo que pasa es que, yo digo respetuosamente, como no estamos acostumbrados a participar, como Dios manda, en todo lo que nos corresponde como ciudadanos, entonces vamos a ser reacios a muchas cosas que se digan o que se pretendan o que se aspiren, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa que ustedes pueden empezar a ayudar ya, como ciudadanos. Aquí hay una ley que rige en el Código Judicial del año 2001, o sea, hace 24 años, una ley, artículo 670 del Código Judicial, a los que son abogados, que establece la creación de una sala procesal laboral. Han pasado 24 años y no se ha puesto en acción. Hay que hacer presión para que este gobierno haga la sala, o sea, nada más tiene que designarla, porque ya la ley está. Esas son las cosas en las cuales nosotros podemos empezar a incidir desde ahora, como ciudadanos, porque entonces la gente va a decir, pero es que yo no tengo nada que ver con eso de una sala laboral. Pero es que no sé qué. Entonces empezamos a buscar excusas para no actuar como ciudadanos. Pero una sala laboral ahora mismo ayudaría a bajar un poco el diapasón de una serie de conflictos que hay, casualmente laborales, y permitiría que la Corte no tuviese con esa morosidad tan grande en la sala tercera que hoy día se tiene, porque hay una acumulación de casos demasiado grandes
y se mezcla en una sala, la sala tercera contenciosa, la que está llevando esos casos. Si usted crea otra sala, entonces la gente dice, ay no, más magistrado. Hombre, no entiende, más magistrado. Es más mecanismo para poder lograr una mejor efectividad en eso que aquí en Panamá llamamos administración de justicia. Digo yo que... Gracias, doctor. Ahora, el enfoque de 51 constitucionalistas con 60 días de sesiones, ¿son suficientes para completar una propuesta? Son de sobra, pero yo que pensamos desde ahora. Nosotros no vamos a inventar la rueda. Y los que vayan a ser constituyentes van a ir a inventar absolutamente nada. Por eso es que con tiempo hay que ir poniéndose de acuerdo. Yo, si mañana la decisión es que son no 60, sino 90 días, después que hagamos la nueva constitución, no lo podemos dejar ahí tanto tiempo tampoco, porque no se trata de eso. Yo creo que tenemos también que ser, en cierta medida, cautelosos, porque empezarían a inventar cosas, ¿no? Sí, estamos viviendo ahora mismo con las sesiones extraordinarias, que nos cuestan un dineral, ¿no? Ya llevan no sé cuántos días de sesión extraordinaria, y creo que de 43 ratificaciones que tenían que hacer, solo lo han dado, si acaso, 18 o 20, porque empiezan a echar la manipulación de que, bueno, no te ratificamos a este, si no nos das esto otro, o no te damos esto otro, si no nos das ratificar. Una cosa increíble, y la población ausente de la necesidad que tiene de una u otra manera el Estado de llenar esos vacíos que hay en ciertas nominaciones que necesitan la ratificación de la Asamblea. ¿Cómo se prevé que sea la respuesta ciudadana frente a la constituyente? Esto a la luz de la ley de la Caja de Seguro Social, que aún sabiendo que es imperativo cambiar el rumbo, ha habido fuertes resistencias. Bueno, es una pregunta muy interesante y muy apropiada, porque sí me han expresado varias personas que a raíz de la situación, este tema de la necesidad de la actualización constitucional no logre caminarse debidamente, pero yo quiero seguir creyendo que es casualmente la situación que hay la que más nos debe motivar para buscar soluciones, para buscar salidas y alternativas democráticas a estos conflictos que hoy por hoy enfrentamos. Y sí, la ley del Seguro Social era necesaria su reforma. Tenemos un problema y es que bueno, hay una oposición que yo digo que más que a la ley, porque miren, yo enseño en segundo año de Derecho de la Universidad de Panamá, el lunes, 7 de la mañana, segundo año A, 44 estudiantes. Me dio por preguntar, que soy curioso. Levanten la mano los que se han leído la ley 462. Y estudian Derecho. Entonces, si eso que estudian Derecho no se lo han leído, ¿qué me va a decir usted de la gente que no estudia Derecho o que no lee? Que se va? Entonces, no quiero con esto decir que la ley sea buena o mala, pero es una ley que puede ser reformada. Pero ¿qué pasa? El mismo tiene que derogar, el presidente no puede derogar. Entonces, estamos buscando salidas que no corresponden a los procedimientos que hay, y estamos creando un ambiente de, digamos nosotros, nada favorable para el debate, nada favorable para una conversación nacional. Y es ahí donde yo creo que hay que hacer un epílogo acá de pasar con Chiquita. O sea, eso es masoquismo desde mi punto de vista. Y por eso no estoy atentando contra ningún derecho a huelga o nada. Claro, si me he pasado la vida defendiendo un derecho a él, ¿no? Pero eso que han hecho, eso es masoquismo. Eso va a pasar como algunos que digan por familia ahora, después que pasó lo que pasó. Eso es el pueblo fantasma. Porque el toro va por ese camino ahora, la Chiquita que ya la huelga se había declarado ilegal. La bananera había dado un periodo perentorio para no votar, y ahora hoy son 5.000, pero no son 5.000 personas, son 5.000 familias. Pero ¿qué pasa? Como esa es una provincia, en mi opinión, secuestrada de hace rato, no de ahora, ¿no? Ahí tenemos el resultado. ¿Usted cree que hay alguna compañía que va a querer venir a invertir después? ¿Quién va a querer venir a invertir? Claro que se necesita el banano, claro que sí, pero
Estamos nosotros mismos afilando cuchillos para nuestro presupuesto, para complacer solamente algunas individualidades o intereses. Aquí hay un forcejeo político, efectivo. Benicio está pulseando, Benicio y los que están detrás de Benicio están pulseando, bueno, como controla el sindicato a través de mí, el gobierno hizo lo que bien pudo, los ministros y la licenciada Muñoz se han pasado no sé cuántos días allá, dale que te doy, llevaron un proyecto de acuerdo con lo que ellos querían, y le dijeron que no, que la huelga seguía, y ahí cayó ahora la guillotina de la empresa, y yo creo que eso nos va a hacer un daño más que económico, bueno, claro que económico, porque son una producción que va toda para la exportación, pero un daño social bien grande, muy grande, porque eso va a crear otro tipo de problemas sociales. Esa gente que no tiene trabajo, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué medidas va a buscar para darle a sus partidos? ¿Va a robar? Tal vez no todos, pero muchos van a tratar de buscar por otras vías el sustento, pues somos humanos. ¿Sí? Y todo eso se ha hecho, ha pasado frente a una indiferencia ciudadana muy fuerte, porque aquí somos muy creyentes de que hay que dejar por manos del gobierno, y eso es un error. Las cosas tienen que estar en manos de nosotros, ya sea a través de la opinión, ya sea a través de la toma de posición, etcétera, pero la situación yo creo que es muy deteriorante y muy dañina para todos, aunque no tengamos nada que ver con la bananera, no tengamos nada que ver con el sindicato, no tengamos nada que ver, pero para el país, acuérdense que nosotros estamos arrastrando una deuda de 55.000 millones. Yo me pregunto todos los días cómo la vamos a pagar. ¿Qué vamos a hacer nosotros si los acreedores llegan mañana y nos tocan la puerta y nos dicen, paga? Paga. Yo creo que a nosotros se nos está escapando nada más, sin querer entrar más allá para no crear susceptibilidades. ¿Por qué no nos enteramos de lo que hizo el embajador de Estados Unidos de ayer por el canal? ¿Cómo? Estamos muy alegres creyendo que no tiene queso, no tiene ganas, y no se van a quedar con la cara, en mi opinión. Por eso no es de hoy, eso es hace tiempo. Y si nosotros no sabemos actuar, excusas les van a sobrar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros frente a una nueva imposición de la larga lista que ellos tienen? ¿Cómo van a ir a decir que los barcos gringos van a pasar el primerito y gratis? ¿Y qué le vamos a decir nosotros a todos los otros usuarios del canal? A ver, ¿por qué lo dicen? No solamente lo digo así, digo, siguiendo la orden del presidente Trump. ¿Qué reacción ha habido de parte de la autoridad del canal? Que es la primera que debería salir a decir sobre la directiva. El gobierno también, en mi opinión, sí, pero ¿y nosotros qué hemos dicho? ¿Qué reacción ha habido de parte de la ciudadanía? Entonces, nosotros estamos viendo, como diría Vargallosa, en su última novela, tiempos recios, tiempos bastante recios, como espero. La pregunta es, ¿estamos preparados? Antes de seguir, alguien quería, me parece ver con la mano arriba, por favor. Sí, primero para felicitarlo, doctor, porque desde sus primeras conferencias sobre este tema he coincidido con usted y me ha traído como consecuencia grandes discrepancias por lo que usted ha explicado. La primera pregunta es, ¿qué medidas prevé usted para disminuir el riesgo de que la constitución que nos salga no sea más atrasada que la del 46? Es lo primero, que es la más difícil. Lo segundo, resulta que en la del 72, como miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos, me tocó participar en esa comisión y metimos los tribunales agrarios. Y no fue hasta el 17 que con el doctor Cigarruita logramos que la Corte abriera la sala de los tribunales agrarios. Y cuando se da un caso tan importante como el de Barú, resulta que ponen a una juez de paz a atender el problema agrario. Entonces, yo me pregunto, si hacemos un tribunal constitucional
¿qué medicina ponemos para que no nos pase lo mismo? Porque ahora resulta que tienen al Ejecutivo tratando de resolver un problema de jurisdicción agraria. Exacto. Muchas gracias. Bien, en primera instancia, sí, esa pregunta que usted formula es una pregunta que debemos tener muy presente. O sea, un proceso con el cliente tiene que ser, como dije, para avanzar, no para retroceder. No podemos nosotros darnos una constitución que nos vaya a quitar derechos o deberes que ya están consagrados, no solamente en normas que rigen todavía en nuestro país, aunque estén ahí incumplidas algunas, sino también internacionalmente. Nosotros tenemos desde hace 25 años una responsabilidad internacional como dueños y señores de la vía marítima, que hace obligatorio que nosotros también le digamos al mundo que nosotros vamos a seguir actuando en forma responsable, pero no solamente para con el canal, sino para con el país, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí impera, en mi opinión, la equivocada concepción de que debemos tener un país para el canal y no un canal para el país. Entonces, en esa medida que nosotros tenemos que ver, y por eso yo decía que para cambiar, por ejemplo, el estatuto constitucional que se promulgó para una determinada situación, que era la dictadura, la necesidad de legitimarla, de legalizarla, pero nosotros tenemos que ir por los senderos del progreso, y allí sí ayudaría mucho si la gente logra, o por lo menos los ciudadanos interesados logran tener un mayor conocimiento, por lo menos de lectura de lo que fue la Constitución del 46, de cómo se dio, y con relación a la del 72, para saber también por qué hay que cambiarla. Pues no se trata de cambiar, porque hay artículos, sí, de la Constitución del 72 que son, como se dice, cajoneros de cualquier constitución hoy en día, pero no podemos nosotros bajo ese pretexto quedarnos con otras cosas que son, como le decía hace un momento, un estatuto constitucional que, a pesar de que ha sido reformado 4 veces, 78, 83, 94 y 2004, sigue conteniendo una serie de antinomias, una serie de errores ortográficos, gramaticales, que no deberían estar en una constitución, y sin embargo están ahí, a nadie le importa. Entonces, en cuanto a esa observación válida que usted hace, si existen unos tribunales agrarios, ¿por qué no se les da a los tribunales que corresponden la tarea que les corresponde? Es ahí donde entra esa degeneración, de formación, de funcionamiento del Estado, ¿verdad? Y hemos llegado hasta ese punto que es verdaderamente atorrante desde el punto de vista de lo que debe ser la administración, o aquí se le llama de justicia, de que se les dan los jueces de paz, que no son jueces ni son de paz. Ahora ya le cambiaron el nombre, que comunitarios, pero siguen siendo la misma jerarquía que otro pitón, que ahora son nombrados de adero, por el ministerio y no por la alcaldía. La distorsión. Entonces, ¿cómo le va a dar usted a un juez de paz tareas que no le corresponden? Primero, porque las personas en su gran mayoría que están actuando como jueces de paz no tienen la preparación ni la formación, ¿no? En segundo lugar, no pertenecen al órgano judicial, luego no pueden ser jueces, ni comunitarios ni de paz, porque para ser juez, de acuerdo con la normativa, usted tiene que pertenecer al órgano judicial. Y ahí entramos en esa cuestión preventiva que usted dice, ¿cómo podemos ver que un tribunal constitucional? Pues bueno, estableciendo, antes de establecer el tribunal, los requisitos para poder llegar a ser magistrado del Tribunal Constitucional, que tienen que ser requisitos en los cuales entren por lo menos los concursos de oposición. Lo que pasa es que en una sociedad que no hay un reconocimiento a la meritocracia. Acuérdense que está aquí un sistema clientelista, que usted alcanza más si es primo de la hermana, el cuñado, de la empleada, del diputado, que si usted es una persona debidamente graduada, licenciada, etcétera, para conseguir un cargo. Entonces, esas distorsiones, que son las que nos están haciendo un daño cotidiano, porque no es solamente los jueces de paz, es también este sistema penal acusatorio, que ni siquiera en Colombia, donde lo introdujeron a través de la Constitución, ha dado resultados. Las quejas son cada vez más. Y que aquí en Panamá también nos lo injertaron, ¿no? Ustedes que son del MIDA deben saber las injertos, ¿no? Y lo que eso conlleva. Y entonces, ahí estamos ahora con el sistema penal acusatorio, que es, sobre pretexto de ser garantista, lo que es diversionista, es decir, se lleva para el terreno que no es, y han terminado siendo un apadrinamiento absurdo de una serie de delitos
vamos a llamarlos comunes, que no deberían gozar de la protección, entre comillas, que se da. Una cosa es el respeto al debido proceso que tienen que regir y esperar, y otra cosa es la manera como la mayoría, lo digo por experiencia de ejercicio de la profesión, la gran mayoría de los jueces garantistas le hacen un piñero al fiscal, el fiscal le hace otro piñero y hasta ahí entonces esas cosas hay problemas serios. Yo creo que uno de los problemas, o sea, todos los órganos para mí están dañados. Unos más, otros menos. El más daño nos está haciendo el órgano judicial. Definitivamente porque es el encargado de solucionar los conflictos que puedan darse entre ciudadanos, entre sí, o las autoridades con los ciudadanos, etcétera, etcétera. Por esa dañazón que estamos haciendo para corregir. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, las cosas que están pasando cotidianamente en los tribunales, se ha visto de cualquier jerarquía, la verdad es que resulta angustioso seguir dentro de esta yuta. Yo creo que hay que ver cómo hacemos para salir de esto pronto, pero es una tarea colectiva. Es una tarea de un individuo, dos individuos o determinadas probabilidades. Yo creo que es una tarea de todos. De otra manera no da resultados. No va a dar resultados si no hay una participación plena. Estamos diciendo unos cuantos, pleno. Tiene que ser extremadamente activa esa participación y es mejor comenzar desde ahora, antes de llegar al momento de la selección o elección de los constituyentes. Yo creo que contestar las siguientes preguntas: cómo evitar que se vuelva un mamotreto y cómo evitar que los valores no sean los correctos. Así que, a ver, ¿considera usted que hay un interés ciudadano por cambiar la Constitución? Por el momento empieza. Yo creo que en el fondo todo el mundo se da cuenta en un momento dado u otro de que esto no está para nada de ellos más. Solo que la gente no todo el mundo se da cuenta que la raíz del problema es el ordenamiento constitucional vigente, porque no lo conocen. Pero yo sí creo que si participamos todos poco a poco, esto no es coser y cantar. No puede ser que en los 4 meses que llevamos en esto ya que esto va a traer los resultados. No, por lo pronto, digamos, para quedarnos aquí en el día, estamos sembrando las semillas, ¿no? Para hacer falta que llueva lo suficiente para que florezca y ya después entonces vendrá, hay que esperar que crezca y ya después vendrá entonces, ustedes saben, la cosecha. Pero hoy por hoy yo sí creo que todos tenemos que sembrar. Es decir, en este caso, alfabetizar. ¿Qué aspectos de la Constitución actual limitan el desarrollo democrático y social de Panamá? ¿Y cómo podría una nueva Constitución resolver el problema? Hoy por hoy, la Constitución. Generalmente. Su calidad. Ya después, si entramos a ver la organización, la estructura del Estado, definitivamente hay unos que están haciendo más daño que otros. Una serie de la estructura que tienen de los órganos del Estado por un lado y las políticas que el Estatuto Constitucional contiene. Pero yo creo que nosotros tenemos que ver el problema no solamente como observadores, sino como actores, verlo como un todo. De otra manera, pues no estaremos actuando, en mi opinión, científicamente. Uno que mucha la culpa. Si buscamos un artículo para echarle la culpa, ahí nos podemos entretener. En primer lugar, porque la mayoría de los artículos ni se respetan o se aplican. En segundo lugar, porque hay un montón de artículos que son inútiles. No sé qué hacen ahí. Deberían estar en un código o en un decreto, pero ahí están, en la Constitución, porque se impuso un estatuto constitucional, una concepción reglamentaria. Yo creo que nosotros tenemos que caminar hacia una Constitución de principios y tirar a los códigos todas aquellas cosas que pueden cambiar por los momentos que vivimos, para no tener que tener dentro de 5 o 6 años de que si hay que cambiar la Constitución. Entonces, si nosotros hacemos una Constitución que contenga los principios elementales de todo Estado moderno, en lo que se refiere a los aspectos de derechos, de la estructura del Estado, de los órganos, de las políticas que hay que realizar, toda la Constitución tiene tres partes. La parte dogmática, la parte programática y la que llaman cláusula de reforma. La parte dogmática es la que contiene los principios, la parte programática es la que desarrolla los órganos del Estado
y la cláusula de reforma es la que indica cómo se puede reformar. Así que yo creo que en ese terreno hay que entrar de lleno a la modernización. Por ejemplo, en líneas generales, nosotros vivimos en una sociedad donde las normas son las que le ponen límite a las libertades. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde ya las libertades empezaron a poner el límite a las normas. Correcto. La libertad va primero. Pero para eso tiene que haber un sentimiento jurídico, un sentimiento constitucional, que no hay, que hay que crearlo, que hay que promoverlo. Y esa es parte de la tarea de la Administración Constitucional, que busca, pues, sinceramente, por el momento, atraer la atención ciudadana sobre la necesidad de darnos, yo diría que más allá de una nueva constitución, pues, nuevas metas, como país, como nación, como Estado, como república, como sociedad, porque si hacemos un poquito de sociología constitucional, en mi opinión, y lo tengo por el momento a nivel de hipótesis, pero en cualquier momento lo voy a tener que subir a nivel de tesis. Nosotros cada día somos menos una sociedad que somos un lugar donde vivimos. Y se escribe igual. Y esto es preocupante. Muy preocupante, porque hay una disociación creciente, una atomización, aparte de la división que ya per se se tiene. Entonces eso nos desvía de las metas que nosotros debemos dar en estos tiempos. Un ejemplo sencillo. Nosotros aquí en Panamá confundimos gobierno con Estado. Ya ahí empieza una distorsión de muchas cosas. Entonces le pregunta a mucha gente, lo digo a usted, ¿dónde tú trabajas? Yo trabajo para el gobierno. Que trabaja en el Estado. Pero la concepción que ha traído el clientelismo y el populismo hace que la gente, no importa en qué institución trabaje, yo trabajo para el gobierno. ¿Dónde tú trabajas? En el NEF. Trabajo para el Estado. No, yo trabajo para el gobierno. Trabajo es para el Estado. No, siempre hay la confusión. El gobierno es uno de los 4 elementos jurídicamente existentes del Estado: población, territorio, economía y gobierno. Y a la población, que es uno de los elementos del Estado, como nosotros, los ciudadanos, y se le toma en cuenta, ¿no?, para un montón de asuntos que deberían tomarse en cuenta como elemento del Estado, en un plan igualitario que nosotros, el territorio del espacio nacional. Pero ustedes comandan este territorio, por aquí de repente uno se acostó con 9 provincias, amanecimos con 10 para complacer un caciquismo también político. Y así nos vamos, seguimos, que es lo peor. O sea, tenemos que hacer algo. Si no, vamos a llegar tarde donde nos corresponde. Tenemos una pregunta acá en la mesa principal. ¿Cómo no? Una pregunta rápida. ¿Cómo hacen para que los mecanismos que se vayan a utilizar para definir que no sean regulados? Es decir, para ir a la asamblea y que entre Nosotros estamos pasándonos en lo que es un proceso constituyente originario guiado por el principio que el poder público solo emana del pueblo, y así lo establece el decreto presidencial número 488 del 28 de agosto del año pasado, en que el primero dice así, que el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que el poder público solo emana del pueblo, permitiendo el ejercicio del poder ciudadano. Que el poder constituyente originario emana del pueblo. Que el ejercicio del poder constituyente originario, la Asamblea Nacional Constituyente, tendrá por objeto introducir cambios fundamentales en la estructura del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que corresponderá a nosotros los ciudadanos, a través de los decretos que establezca el Ejecutivo, como se hizo en el 45. En el 45 fue el Ejecutivo el que convocó a la Constituyente, fue el Ejecutivo el que estableció los mecanismos. Yo creo que en esta ocasión es eso lo que corresponde, porque el poder constituyente, teórica y doctrinal, históricamente no se puede someter a ningún otro poder que no sea el de su dueño, que es la población. Y si nosotros vamos a ir a la asamblea a pedir permiso para hacer esto o lo otro, entonces hasta ahí llegó la fiesta, y la podemos llamar así. Entonces, lo propio es que se haga con de ahí la importancia de la participación ciudadana, porque si nosotros desde ahora empezamos a participar con las preguntas, con las inquietudes, con eso,
ya vamos abriendo el camino para saber qué. Y por eso se ha hecho así, la asamblea allá y la asamblea constituyente acá, de tal manera que no haya interferencia. Pero no se va a hacer, y también aprovecho la idea, que voy a llamar así, es poner al Tribunal Electoral aparte. Porque si nos ponemos en manos del Tribunal Electoral, hasta que llega el diablo. Porque entero se está llevando tanta gente que no lo sabe. Sí, tenemos que, esas son las medidas preventivas que tenemos que dar. Entonces, la tarea no es fácil. O sea, eso tiene que ser de todos. Pero si nosotros, el Tribunal Electoral fue el primero que saltó contra el decreto del presidente, diciendo que ellos no iban a colaborar con el presidente. Mandaron una carta así en la golpe al hígado. Entonces después se molestaron. Entonces, yo le dije cuatro vainas por Twitter y por la radio y por el lado, porque ellos pretenden sustituirse al poder ciudadano, que es el que queremos nosotros. No podemos nosotros permitir eso, creo yo. Pero ustedes conocen mejor que yo la composición de ese tribunal. Gracias, doctor. He contestado muchas de las preguntas que tengo aquí. Aquí alguien pregunta, dice, ok, muy bien, entiendo los corregimientos y el área comarcal. Entonces, ¿qué se podría hacer al respecto? Cuando usted estaba comentando sobre los corregimientos. Bueno, yo considero que hay que volver al régimen municipal, pero esa es mi opinión. Hay quienes dirán que hay que mantener los corregimientos, se les puede dar otra función, y no la que actualmente tiene. Porque actualmente, más que nada, son una carga fiscal bien grande, muy grande. Acuérdense que aquí se aprobó una ley de descentralización, que también nos está costando un montón de dinero a todos, y no estamos viendo la descentralización, no lo estamos viendo, y la desconcentración menos. Entonces yo sí creo que hay que ir pensando en recuperar el régimen municipal, y por los corregimientos yo creo que, por decirlo de una manera sencilla, volverlo a poner en su lugar, que no pasen de ser eso, pero que no representen una carga de esta naturaleza. Antes, bajo la Constitución del 46, el régimen municipal fue una propuesta muy bien argumentada de parte de los senadores Moscote, en la que se elegía en el municipio, se elegían los concejales y el alcalde, pero en plan de paridad. Es decir, usted para ser concejal del municipio tenía que recibir el voto de todos los habitantes en el municipio, y el alcalde también, aunque el alcalde pasaba a ser dentro de ese consejo municipal una especie de tribunal inter pares, pero estaba en paridad de la elección. Eso desaparece, entonces se crean los corregimientos, que es una división, con excepción de dos sitios, con Barú y Chitré. Ahí solamente se dejó, por razones que nunca he terminado de entender, se dejó vivo lo del concejal. Entonces, el alcalde de Chitré es electo por todos los que viven en Chitré, y los representantes son por todos los habitantes. Lo mismo pasa en Barú. Yo sí creo que hay que volver de una manera democrática al régimen municipal, con todos los progresos que el régimen municipal ha tenido, que les decía hace un momento atrás, que es una de las instituciones que más ha progresado en América Latina. Uruguay, Salvador, Colombia también a partir de la Constitución del 91, y Ecuador y Bolivia a partir de sus constituciones, que son las más recientes que se tienen en el continente, que son muy interesantes. Ambas constituciones, si las leemos, podemos aprender muchas cosas de ellas para que nos sirvan de, no necesariamente de ejemplo, pero sí de modelo, pero sí de referencia para ver hasta dónde se ha progresado en otros países que enfrentan problemas similares a los mismos. Con la creación de la Secretaría de Pasar, ¿se ha considerado establecer un mecanismo legal para asegurar la implementación de la nueva Constitución? En su defecto, que se llama una precipitación de elección ciudadana para elegir la implementación común.
¿Qué sucedería si el resultado de dicha elección sea el no a la implementación? Bueno, por lo tanto, la Secretaría, tal como ha sido decretada por el señor presidente, está bajo la dependencia del Ministerio de la Presidencia y el señor presidente. O sea que no le corresponde a la Secretaría dictaminar o decidir cuestiones de esa naturaleza, sino, en mi opinión, al presidente o al ejecutivo, en todo caso. Y con relación a qué sucedería, hombre, yo me manejo con una consideración más bien optimista, de considerar que las cosas van a ir resultando poco a poco como sin dificultad. Pero no creo que tengamos que movernos al terreno de que sea negativo la situación si todos participamos. Y todos vamos a ir dando cuenta si estamos de buena fe de que no podemos seguir como vamos. Tenemos que buscar una serie de cambios. Tal vez no todo lo que necesitamos lo vamos a poder hacer, pero sí, si existe la voluntad, yo creo que tenemos que estar en esa dinámica que corresponde, que los panameños, yo creo que hemos dado muestras en determinadas circunstancias que somos capaces de salir adelante frente a ciertas adversidades, que felizmente son adversidades superables y no aquellas, por ejemplo, que sufren otros países de justo a causa de los terremotos, fenómenos de la naturaleza. Entonces, el tema aquí es que hay que abrir los espacios para la participación, para que la gente se dé cuenta que puede perfectamente participar más que como espectador, como actor. Eso es lo que requerimos, actores. Espectadores, yo creo que hay demasiado ahora mismo, y eso es parte del problema. El problema que estamos viviendo ahora mismo es producto de que la mayoría de la población está como espectadores esperando a ver qué pasa. Para mí no son muy lado a eso. Espérate, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y con ese vamos a ver qué pasa, no hacen nada ni deja que pase nada. Entonces, nos quedamos ahí, como que dice, dándole la vuelta al tema y no salimos con soluciones que urgen y que hay gente preparada lo suficientemente en este país para ese tipo de soluciones. Panamá es un país de América Latina que tiene un porcentaje muy elevado de profesionales, pero básicamente los profesionales no siempre se dan espacio para que se desarrollen y que se desempeñen como los humanos. Entonces eso también termina afectando enormemente, sobre todo cuando nosotros llevamos no sé cuántas décadas en esta práctica, que ahora se han extendido a los lugares que no deberían extenderse. Entonces, todavía aquí no hemos cometido el error de nombrar a un veterinario director de ginecología, es complicado, pero si seguimos como vamos, en cualquier momento esas son las cosas que hay que estar pendientes para ver que no se hagan. Y hay mucho más en la vida de todos nosotros que tenemos que caminar de la mano con los ciudadanos que somos pobres. ¿Cómo era Panamá institucionalmente antes de la Constitución del 46? Cuando lo comparamos con la situación actual. Antes del 46, acuérdense que nosotros en 1903 vino la independencia, en el 4 vino la Constitución del 4, que fue, como les mencioné, una copia de la Colombia. Del 4 al 41, Panamá vivió todo tipo de situaciones producto, 1, de la construcción del canal, 2, de la apertura del canal, 3, del problema inclinario, 4, de los problemas que se dieron en la década del 30 con la reducción de la política y social. Luego vino la guerra. Cuando llega el 40, Panamá elige a Arnulfo Arias y Arnulfo Arias presenta ante la Asamblea electa al mismo tiempo que la Constitución del 41. Constitución que, dicho sea de paso, se había generado en la persona de Moscote y su movimiento reformista, que venía de lugares de los años 30. Esa Constitución del 41, menos conocida todavía que la del 46 hoy en día, introdujo una serie de aspectos sociales que avanzaban para Panamá de aquel entonces. Pero introdujeron también en la Asamblea un par de artículos de corte discriminatorio, por no decir racial. Y ese fue el pretexto que se utilizó después para su derogación, pero en realidad lo que pasó
los libros están ahí, aunque la historia republicana nuestra no ha sido lo suficientemente estudiada. Washington le ordena a Arnulfo Arias que arpille los barcos con bandera panameña a la guerra. Arnulfo Arias se niega. Arnulfo Arias había enviudado, es una anécdota de nuestro querido Panamá, pero se había enamorado, de hecho que sirve a todo vivo, no vivo, están casados, divorciados, enamorados. Se enamoró de una cubana y Arnulfo viajaba todos los viernes que podía a Cuba a ver a su nombre. Pero ¿qué pasa? Que en la Constitución del 41 había un artículo que decía que el presidente de la República no podrá abandonar el territorio sin autorización de la Asamblea. Todo Panamá sabía que Arnulfo los viernes se iba a Cuba, que no había aeropuerto. Tocumen entonces fue con el que tiene en el 48, por allá. Arnulfo se iba, subía su avión a La Habana y regresaba el domingo, sin permiso de nadie. Entonces, cuando Rodolfo, el cojo de la Guardia, le da el golpe por instrucción de Estados Unidos, ¿verdad?, aducen que Arnulfo se había ido sin permiso del país. Se instala el gobierno de Ricardo Adolfo La Guardia, pone a un lado la Constitución del 41 y su primer acto como presidente de la República fue abanderar, artillar los barcos panameños. Fue lo primero que hizo. Y le declaró la guerra a Japón, a tantas cosas había que declarar la guerra. Panamá le declaró la guerra a el gobierno de don Ricardo Adolfo La Guardia, nadie de entre otras cosas que hizo Ricardo Adolfo fue que juró que sobre su cadáver aquí se iba a hacer una constituyente, porque la gente empezó a pedir en aquel entonces una constituyente. Y en el 44, dada la situación de tensión política que se había generado, no le quedó más remedio que dictar un decreto en diciembre convocando a la Asamblea Constituyente, que se eligió y actuó en el 45 y que promulgó la Constitución del 46 el 1 de marzo, y que aquí en Panamá hasta 1968, el 1 de marzo se celebraba el Día de la Constitución y hacíamos composiciones, concursos y cuantas cosas, porque hasta entonces había en Panamá, por así decirlo de alguna manera, un sentimiento, un respeto hacia la Constitución. A nosotros cuando entrábamos a la escuela en sexto grado, el primer día de clase nos regalaban la Constitución del Panamá.